Bueno, comenzamos con la clase de hoy, jueves 30 de enero, ¿sí? Vamos a continuar con el contenido de la semana 6 y por acá tenemos que ver eh, álgebra de derivadas y reglas de la cadena. Y eso sería todo por el día de hoy, ¿ya? Muy bien, entonces, si yo tengo una función, si tengo dos funciones que son derivables en algún x en un intervalo, entonces yo puedo aplicar estas reglas de derivación, ¿sí? Que son de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, si yo tengo una suma de funciones o una diferencia, entonces puedo derivar la primera función sumado o restado con la segunda función, ¿sí? La constante sale hacia afuera, ¿sí? ¿Ok? Entonces, no derivo la constante, derivo la función, ¿sí? Cuando tengo un producto, fíjense que la regla va así. Se deriva la primera función por la segunda sin derivar, más, siempre más, la primera función sin derivar y por la derivada de la segunda. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Ya? Y cuando tengamos un cociente, ¿ya? Se deriva el numerador por el denominador, menos, siempre menos, la función que está en el numerador por la derivada del denominador y todo eso dividido en el denominador al cuadrado siempre y cuando la función g de x no tome el valor 0, ¿sí? ¿Ya? Entonces, vamos a primero recordar algunas cosas y algunas fórmulas que nosotros debemos tener en cuenta, ¿sí? Antes de continuar, ¿sí? Ya, entonces, si yo tengo una función, ¿sí? Constante, cada número real, ¿ya? Entonces su derivada es el 0, ¿sí? Si yo tengo la función x elevado a n, ¿sí? Con n número racional, ¿sí? Entonces su derivada es n multiplicado por x elevado a la n menos 1, ¿ya? Cosas que vimos en la clase anterior, simplemente estoy recordando esas cosas, ¿ya? Esas situaciones. Ya, si tenemos la función seno, ¿ya? Su derivada es coseno, ¿ya? Si tenemos coseno, su derivada es menos seno, ¿ya? Si tenemos, ¿qué otra función podemos considerar? A elevado a x, ¿sí? Las funciones potencias, ¿sí? Acá sería a elevado a x, ya multiplicado por el logaritmo natural de a, ¿sí? Y cuando tengo el logaritmo en base a de x, la derivada sería 1 partido en x multiplicado por 1 partido en logaritmo natural de a, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ya antes de continuar, ¿sí? ¿Ya? Entonces, así vamos a ir descubriendo las otras derivadas, ¿sí? De las otras funciones, ¿sí? Conociendo las propiedades, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si nos piden calcular, si nosotros tenemos f de x escrito como x al cubo
multiplicado por seno de x y nos piden calcular su derivada, entonces tenemos que usar la regla del producto, el número 3, entonces se deriva el primero, ¿sí? Lo voy a escribir con notación primero y después voy a calcular por el segundo más el primero por la derivada del segundo, ¿sí? Ya, entonces, esta notación de aquí, ¿no es cierto?, es simplemente de que la función la tengo que derivar, ¿no es cierto? Ya, entonces, en la siguiente línea escribimos la derivada. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, multiplicado por seno, más x al cubo, por la derivada del seno, que es coseno. Por lo tanto, la derivada de ese producto queda escrito de esa manera, ¿sí? Otro ejercicio. Cuando f de x es igual, bueno, a x más x al cubo más x a la 5 dividido en 1 más x cuadrado más x a la cuarta, vamos a calcular la derivada de esa función, ¿sí? Aplicando la regla del cociente, que sería la propiedad 4, ¿sí? Entonces, derivamos el numerador, ¿sí?, por el denominador, ¿ya?, menos el numerador por la derivada del denominador, ¿sí? ¿Ya? Y todo esto dividido en el cuadrado de la función que está en el denominador. Por lo tanto, ¿ya?, esto nos queda igual. En el primer factor, en la primera derivada que yo tengo que calcular, hay una suma. Y recuerden que la propiedad 1 aplica, entonces cuando yo tengo una suma, derivo cada una función por separado y veo si es suma, dejo la suma, y si es diferencia, dejo la diferencia. ¿Ya? Ahí hay solamente sumas. Por lo tanto, la derivada de la primera sería un 1 más 3x al cuadrado más 5x a la cuarta, ¿ya? El exponente baja y le quito 1 al exponente, ¿sí? Ya, el resto queda tal cual, ¿ya? Bueno, aquí también. Ya, la derivada entonces de 1 más x cuadrado más x a la cuarta sería la derivada de una constante 0. La derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de x a la 4 sería 4x al cubo, ¿sí? Por lo tanto, esto nos queda 2x más 4x al cubo, ¿sí? Y todo esto dividido en lo que tengo en el denominador, ¿sí? Y bueno, después pueden sacar la cuenta, multiplicar término por término y bueno, llegar a una expresión más simple, ¿sí? Pero hasta ahí ya estamos ok, ¿sí? ¿Ya? Estamos bien con ese desarrollo, ¿sí? Ojo, fíjense de algo, de que la función f se escribe como x factor de 1 más x cuadrado más x a la cuarta dividido en lo mismo. Por lo tanto, esto es simplemente derivar x, ¿ya? Entonces, si ustedes sacan la cuenta aquí, debería darle un 1, ¿sí? Por si acaso. ¿Ok? Ya, multiplican término por término, factorizan, simplifican y debería quedarle un 1, ¿sí? Porque como la función es el x y la derivada del x es 1, entonces en todo este desarrollo debería quedarles el 1, ¿sí? Por si acaso. Así que ahí
ustedes saquen la cuenta. Ya, ¿qué más tenemos? Estas situaciones son bien importantes ya tenerlas en la memoria, ¿sí? Que la derivada de la tangente es secante cuadrado, la derivada de la secante es secante por tangente, la derivada de la cotangente es menos cosecante al cuadrado, y la derivada de la cosecante es menos cosecante multiplicado por la cotangente, ¿sí? ¿Ya? Vamos a buscar alguna de estas para justificar que es en realidad cierto lo que yo estoy escribiendo aquí, ¿ya? Y lo demás ustedes lo verifican aplicando la regla del cociente, porque esa es la regla que uno debería aplicar, ¿sí? Ya, entonces, si yo tengo, por ejemplo, la función tangente, tangente de x, ¿sí? Nosotros sabemos de que la tangente se escribe de esta manera, ¿sí? Ya, entonces aplico la derivada. Entonces, la derivada de la tangente es lo mismo que calcular la derivada de ese cociente, por lo tanto sería la derivada del numerador, ¿sí? Por el denominador, menos, ¿sí? La derivada de, perdón, la función que está en el numerador, por la derivada del denominador, que es menos seno, ¿ya? Y todo esto dividido en coseno al cuadrado de x, ¿sí? Aplicando la fórmula, ¿sí? La fórmula 4, ¿sí? Fíjense que acá yo voy a obtener coseno al cuadrado de x y acá el menos con el menos se transforma en un más, por lo tanto tendría seno al cuadrado de x y acá el coseno cuadrado de x. Arriba me queda un 1 y acá me queda el coseno en el divisor, en el denominador. Y esto es lo mismo que decir secante al cuadrado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, las otras derivadas se calculan escribiendo estas expresiones como cociente y aplicando la propiedad 4. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, como les mencioné anteriormente, acá tenemos la derivada del logaritmo en base b, ¿sí? Se dan cuenta de que queda 1 partido en x dividido en 1 partido en el logaritmo natural de b, ¿sí? Y cuando tengo base exponencial, esto me quedaría un 1, por lo tanto solamente me queda 1 partido en x, ¿sí? Y la derivada de b elevado a x es b elevado a x por el logaritmo natural de la base. Si la base es e, entonces me queda el logaritmo natural de e y eso vale 1. Por lo tanto, coincide. ¿Sí? ¿Ya? Estas propiedades, estas derivadas, hay que tenerlas en mente y hay que recordarlas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, no necesariamente siempre van a calcular la derivada de la tangente como la división. No, ustedes se aprenden en la derivada de la tangente, vale secante al cuadrado de x. Listo, nada más que hacer. Y estas de acá también son derivadas básicas. ¿Sí? Ya, vamos a ejercitar un momento antes de pasar a la regla de la cadena. ¿Ya? Vamos a calcular, por ejemplo, la derivada de esta función en x igual a pi medios. ¿Sí? Ya, entonces tenemos f de x igual a x al cuadrado más seno de x dividido en x más x coseno de x. ¿Ya? Vamos a aplicar la derivada, ¿sí? Entonces nos quedaría f' de x igual. La derivada de 2x es x cuadrado, ¿sí? La derivada del seno de x partido en x tengo que aplicar la regla del cociente, por lo tanto,
lo voy a escribir entre paréntesis, la derivada del numerador, ¿sí? Por el denominador menos el numerador por la derivada del numerador, del denominador, perdón, que es un 1, ¿sí? Y todo esto dividido en x cuadrado, ¿sí? Ya, más abajo voy a escribir la derivada del otro, ¿sí? La derivada de un producto de x por coseno de x. Nos quedaría la derivada del primero, ¿sí? O del x, que es un 1, por el coseno, más el primero por la derivada del coseno, que es menos seno. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, si lo reescribo en una sola línea, nos quedaría 2x más, lo voy a escribir entre, voy a utilizar el paréntesis, x coseno de x menos seno de x, y todo esto dividido en x cuadrado, y por el otro lado me queda coseno de x menos x seno de x. ¿Sí? Ya tenemos la derivada, ¿sí? Ahora, nos piden evaluar en pi medios, ¿sí? Entonces, la derivada evaluada en pi medios, bueno, recuerden de que la derivada es una función, por lo tanto podemos evaluar cualquier valor que sea permitido. Y en este caso, eh, podemos observar que no tenemos ningún problema en evaluar en pi medios, ¿sí? ¿Ya? Por lo tanto, esto sería 2 por pi medios más pi medios por coseno de pi medios menos seno de pi medios, y todo esto dividido en pi medios al cuadrado, más coseno de pi medios menos pi medios seno de pi medios. ¿Ya? Entonces esto nos queda un pi por aquí, más, en el primer paréntesis de corchete nos queda, bueno, ahí hay un coseno de pi medios que eso vale 0. Y el seno de pi medios vale 1. Por lo tanto, esto me quedaría menos 1 dividido en pi cuadrado cuartos, ¿sí? Por el otro lado, en el otro paréntesis, nos quedaría coseno de pi medios que vale 0, menos pi medio por el seno de pi medios que vale 1. Entonces nos quedaría menos pi medios, ¿sí? Y bueno, ya estamos ok, pues. Si juntamos este con ese, nos quedaría pi medios. Y si reescribimos este de acá, nos quedaría menos 4 partido en pi cuadrado. ¿Ya? ¿Sí? Ya, el 3 es un buen ejercicio que ustedes podrían tratar de resolver porque involucra lo que vimos anteriormente, lo de la recta tangente. ¿Sí? Ya, y voy a finalizar con la derivada de este. ¿Sí? Ya. Mm. Cuando tengo tres funciones, o cuatro, la cantidad que sean, puedo asociar, ¿sí? Entonces yo asocio y ocupo la regla que se cumple para dos funciones, ¿sí? Nada más que eso, ¿sí? Ya, entonces quizás podría ser el último, ¿sí? Ya, entonces si yo tengo f de x igual a x al cubo exponencial de x, logaritmo natural de x,
Ya, entonces como les mencioné anteriormente, yo voy a asociar, bueno, como ustedes estimen conveniente, ya, aquí no hay ningún, aquí todos se pueden conmutar, entonces voy a elegir asociar de esa manera, ¿sí? ¿Ya? Por lo tanto, sería la derivada de esto, por eso, ¿ya? Recuerden, la regla del producto, más la primera función, que sería todo el paréntesis, por la derivada del logaritmo natural. ¿Sí? Ya. En la siguiente línea. Tenemos ahora la derivada de dos funciones de nuevo, pues entonces se tratan como tal, ¿ya? Entonces las voy a dejar entre paréntesis. La derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Perdón, aquí escribí algo mal. La derivada del exponencial. Y todo esto multiplicado por el logaritmo natural más x al cubo exponencial de x por la derivada del logaritmo natural, que es 1 partido en x. ¿Ya? Siguiente línea. Desarrollo lo que está en el paréntesis de corchete. Nos quedaría 3x al cuadrado exponencial de x más x al cubo. La derivada de la exponencial es la misma, ¿sí? Por logaritmo natural de x. Y acá, bueno, se cancela y me queda x al cuadrado exponencial de x, ¿sí? Y ahí estaríamos, ¿sí? Y hasta ahí ya está correcto el ejercicio, ¿sí? ¿Ya? Entonces, vale la pena cuando tengo más de dos funciones asociar, ¿sí? De la manera que ustedes estimen conveniente. Y pues bueno, estos de acá son análogos a los que ya hemos hecho, ¿sí? Se deriva el de arriba, el de abajo, menos el de arriba por la derivada del de abajo, dividido en esta función al cuadrado, ¿sí? Bien. Esta regla, la regla de la cadena, nos permite derivar funciones que vienen dadas en una composición de funciones, ¿sí? Me permite entonces derivar funciones compuestas, ¿sí? ¿Ya? Y la regla es así, fíjense. Primero hay que identificar cuál es la función que se está que se está aplicando primero y la que se está aplicando segundo, ¿ya? Si yo escribo de esta manera, ¿sí? La función que se está aplicando primero es la g y después se aplica la f, ¿no es cierto? Ya, por lo tanto, la regla dice lo siguiente. Se deriva la función que se aplica primero, ¿sí? O sea, en este caso la g, ¿ya? Por la derivada de la función que se aplica después, pero evaluada en g de x, ¿sí? Fíjense acá. Acá está la escritura estándar, ¿no es cierto? Esto de acá, por definición, es esto. Entonces, la derivada de, lo voy a escribir para que pongan mucha atención acá, la derivada, ¿sí? De f compuesto con g de x, ¿sí? Es igual a la derivada, ¿sí? De la función f, o la que se aplica después, evaluada en g de x, por la derivada de la función que se aplica primero. ¿Sí? Y eso es la regla de la cadena, ¿sí? ¿Ya? Entonces, primero hay que tener la idea de la composición de funciones y pensar de qué función se aplica primero, qué función se aplica después. ¿Ya? Entonces, acá, la función h, ¿sí? Se escribe, bueno, como 1 más 2x más 3x al cuadrado más 4x al cubo elevado a la 100. Ya. Ahí hay dos funciones, ¿sí?
¿ya? La función que se aplica primero la vamos a llamar g. Entonces g es igual a 1 más 2x más 3x al cuadrado más 4x al cubo. Y la función que se aplica después es la función f, que viene dada por x elevado a la 100. ¿Sí? Por lo tanto, si yo hago la siguiente composición, f compuesto con g de x, me queda el h. ¿Sí? ¿O no? Porque esto sería f evaluado en g de x. G de x es esto. ¿Ya? Y la función f lo que hace es elevar a 100 lo que está entrando. Por lo tanto, esto me quedaría así. Listo. Entonces coincide con la función h que yo quiero derivar. ¿Sí? ¿Ya? Entonces el teorema dice que si yo quiero derivar una composición, o si quiero derivar h, la derivada de h, ¿sí? Sería igual a f' evaluado en g de x multiplicado por g' de x. ¿Sí? Por lo tanto, esto sería, ¿quién es f'? Aquí, f' es 100 por x elevado a la 99. ¿Sí? ¿Ya? Entonces sería 100, ¿sí? 100. Pero ojo, fíjense que estoy evaluando en g de x. Por lo tanto, y g de x es lo que tengo ahí arriba. Por lo tanto, sería 1 más 2x más 3x al cuadrado más 4x al cubo elevado a la 99. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa f' evaluado en g de x. Ya. Y por el otro lado, ¿quién es g de x? ¿Quién es g' de x, perdón? Es igual a un 0 más un 2 más un 6x más un 12x cuadrado. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, esto se multiplica por 2 más 6x más 12x cuadrado. ¿Sí? ¿Ya? La derivada del 1 es 0. La derivada del 2x es 2. La derivada del 3x cuadrado es 6x. Y la derivada de 4x al cubo es 12x al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 4 está multiplicando la función, ¿no es cierto? Entonces va a bajar un 3. Ese 4 se multiplica por el 3 y ahí aparece el 12. Y el exponente tiene que va a disminuir en 1, por lo tanto me queda un cuadrado. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Esa es una manera de ver. Bueno, el teorema funciona. ¿Sí? Ya. Otra forma de ver es considerar lo siguiente. Ya, la función h. Enfóquense acá en la función h. ¿Sí? Ya. Entonces, hay una función que está dentro y una función que está afuera, se podría decir. ¿Sí? Entonces, se deriva lo de afuera. ¿Sí? Entonces, h' sería la derivada de lo que está afuera. ¿Ya? Entonces, la función que está afuera es un x elevado a 100. Por lo tanto, derivo esa función, pero evaluado en lo que está dentro. Por lo tanto, me va a quedar justamente esto de acá. ¿Ya? Y ahora se deriva lo que está en lo que está dentro. Por lo tanto, justamente me va a quedar lo mismo que tenía por el otro lado. ¿Ya? Entonces, yo recomiendo que ustedes piensen en la función que está afuera y la función que está dentro. ¿Sí? Funciona afuera, funciona adentro. Se deriva lo de afuera, evaluado en lo de adentro, por la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Y ahí algo no sea tan tedioso. A ver. Mm, ya, bueno, hagamos el 2, ya no importa. Ya. Entonces, nos están preguntando cuánto vale la derivada
en 0, ¿ya? Entonces nosotros primero calculemos quién es I', ¿sí? ¿Cuál es la derivada? Ya, y aquí espero que no se mareen con este desarrollo, ¿sí? Ya. Entonces, ahí yo tengo dos funciones, ¿sí? La función seno y toda esta función, ¿sí? Que es una suma y ahí hay un producto, hay factores, ¿sí? Ya, entonces tengo la función seno y todo lo que está en el argumento, ¿sí? Ya, la función que está fuera es la función seno, por lo tanto se deriva esa función primero, ¿ya? Por lo tanto, I' es igual a la derivada de lo que está fuera, la función seno. La derivada de la función seno es el coseno, ya, pero el coseno evaluado en el argumento, en lo que está dentro. Por lo tanto, tengo que reescribir todo lo que está por aquí. ¿Sí? Ya, ese sería el primer factor. Y el segundo factor, bueno, lo voy a escribir abajo. Por la derivada de lo que está en el argumento o lo que está dentro. ¿Sí? Y bueno, ahí. Bueno, voy a quizás tomar más de una línea, entonces voy a comenzar un poquito por acá. Ya, la derivada de esto primero. Recuerden de que aquí hay álgebra de derivada, entonces tengo que derivar cada uno de los sumandos, ¿sí? Ya, entonces ese sumando primero y este sumando después, pero también es un producto, entonces hay que aplicar la regla del producto. ¿Ya? Y más aún, aquí hay un cociente, entonces tengo que aplicar la regla del cociente acá, ¿sí? Y después la regla del producto, ¿sí? Ya, por lo tanto a ver, voy a escribir un paréntesis por aquí. Ya, entonces la derivada de lo de arriba, que sería la derivada de x más 1, que es un 1, por la función que está abajo, menos la función que está por arriba, multiplicado por la derivada de x menos 2, que es 1, ¿sí? Y todo esto dividido en x menos 2 al cuadrado, según la fórmula, ¿no es cierto? Y ese sería el primer sumando. El segundo sumando sería, ya, el segundo sumando, primero tengo que derivar la raíz de x cuadrado más 1. Y ahí también hay una composición de funciones, por lo tanto la tengo que tratar como tal, ¿sí? ¿Ya? Podría dejar eso abajo, pero prefiero hacerlo en la misma línea. La pregunta entonces es, ¿cuánto es la derivada de esto? Ya, lo voy a escribir aquí mejor. Ya, la derivada de eso, porque recuerden que tengo que aplicar la regla del producto, ¿no es cierto? Ya, por lo tanto, tengo que conocer cuál es la derivada. ¿Cuál es la derivada de esto? ¿Sí? Por el coseno más la raíz por la derivada del coseno, que es menos seno de x. ¿Sí? Y cierre paréntesis. ¿Sí? Ya, por lo tanto, aquí, ¿cuál sería la derivada de esa función? Ahí hay una composición de funciones. Entonces, ¿cuál es la función que está dentro? ¿Cuál es la función que está fuera? La función que está fuera se deriva y se evalúa en lo que está dentro. Por lo tanto, la derivada de una raíz es 1 partido en 2 raíz de lo que está dentro. ¿Sí? Recuerden que estamos evaluando lo que está dentro. Multiplicado por la derivada de lo de adentro, que sería un 2x. ¿Ya? ¿Ok? Ya, voy a tratar entonces de escribir todo esto mucho mejor. Ya, esto lo vamos a tirar para abajo. Ya, listo. Entonces esto es igual al coseno de todo esto. Ya, vamos a reescribir nomás. Ya, multiplicado por lo que me dio en el primer paréntesis en rojo,
que me quedaría un x menos 2 menos x menos 1, ¿sí? Y todo esto dividido en x menos 2 al cuadrado. Ya. Más la derivada de la raíz de x, que fíjense que esto es simplemente x partido en la raíz de x cuadrado más 1, ¿sí? Simplificando el 2. Entonces nos quedaría x dividido en la raíz de x cuadrado más 1 multiplicado por el coseno. Ya, aquí aparece un menos, la raíz de x cuadrado más 1 por el seno. ¿Sí? Listo, y ahí será el paréntesis. Ya, entonces ahí tendríamos ahí prima. ¿Sí? Ya. Algo que resulta ser mucho más simple, que sería evaluar, ¿sí? Y estamos evaluando en el cero, ¿sí? ¿Qué más fácil que eso? Ya, entonces, y' evaluado en cero es igual al coseno de todo esto, reemplazando el x por un cero. Por lo tanto, me quedaría menos un medio en el primer sumando. Después nos quedaría, evaluando en la raíz de x cuadrado más 1, nos queda la raíz de 1, que es 1, multiplicado por el coseno en 0, que vale 1. Listo, eso sería lo primero. Ya. Y por el otro lado, ¿qué nos queda? Acá fíjense que este se cancela con ese arriba y me quedaría un menos 3, ¿no es cierto? Entonces me quedaría menos 3. En el denominador nos queda un menos 2 elevado al cuadrado, que eso es un 4, más x evaluado en 0, nos quedaría todo eso 0, multiplicado por el coseno queda todo 0, ¿sí? Menos, perdón, disculpen. En la otra expresión se cancela todo. No, en esta expresión también, ya, sí, no he dicho nada. Ya, entonces, cuando reemplazamos aquí en 0, nos queda 0 y todo eso se cancela. Y cuando reemplazamos acá en 0, también nos queda 0. Por lo tanto, no hay nada más que escribir. ¿Ya? Por lo tanto, esto vale simplemente coseno de un medio multiplicado por menos 3 cuartos. Y eso es lo que vale la derivada en el cero. ¿Ya? Ya, podríamos terminar con este de acá, derivando h, que ahí hay más de una función involucrada, hay varias funciones, ¿sí? Entonces, usando la regla de la cadena, vamos a ver si se entiende la idea, ¿ya? Entonces vamos a hacer el h. Si yo tengo h de x coseno al cuadrado del seno de la raíz cúbica de 1 más x al cuadrado, ¿cuál será su derivada? ¿Sí? Ya. Entonces, ojo que aquí hay más de una función, hay más de una composición, ¿ya? Entonces, vamos sacando la cuenta. Yo les voy a decir qué funciones están involucradas acá. Ya. La que está más afuera sería elevar al cuadrado, ¿sí? Porque el coseno está elevado al cuadrado. Después viene el coseno, después viene el seno, después viene la raíz cúbica y después viene el 1 más x cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuántas funciones son? 1, 2, 3, 4, 5 funciones. ¿Ya? Entonces, deberían salir 5 factores.
¿sí? ¿Ya? El cuadrado, el coseno, el seno, la raíz cúbica y el 1 más x cuadrado, ¿sí? Entonces la función h es la composición de 5 funciones. Y dependiendo de la cantidad de funciones que se estén componiendo, es la cantidad de factores que deberían salir, ¿sí? ¿Ya? Entonces, primer factor, ya lo voy a tratar como un factor nomás, ojo. El primer factor sería la derivada del cuadrado, ¿sí? Entonces sería 2 coseno de todo esto. ¿Ya? Esa sería la derivada del cuadrado, ¿sí? Evaluado en la otra función que sobra, en las 4 otras funciones que están restando, ¿sí? Ya, multiplicado por la derivada ahora del coseno evaluada en todo lo que queda. Y la derivada del coseno es menos seno, evaluada en todo lo que tengo acá. ¿Ya? Segundo factor. Tercer factor, la derivada del seno, evaluada en lo que tengo adentro, ¿sí? Entonces, la derivada del seno es coseno, pero evaluado en lo que me queda adentro, ¿sí? Tercer factor. Cuarto factor sería la derivada de la raíz cúbica, ¿ya? La derivada de la raíz cúbica, ¿cuánto es? Esto se escribe así, ¿no es cierto? X elevado a un tercio, entonces aplico la regla que ustedes ya conocen. Se baja el un tercio y el X queda ahí y al exponente le quito 1, entonces me queda menos 2 tercios. Y bueno, esto es lo mismo que escribir un tercio raíz cúbica de X cuadrado, ¿sí? Ya, por lo tanto, la derivada de la raíz cúbica es 1 dividido en 3 por la raíz cúbica del X, que en este caso, recuerden que estamos usando la regla de la cadena, por lo tanto debería ser el 1 más X cuadrado al cuadrado, ¿sí? Ya, entonces lo que hice acá, en vez de escribir X, escribo X cuadrado, 1 más X cuadrado, ojo, ¿sí? Recuerden que esto es una función, por lo tanto se está evaluando en el X cuadrado más 1, por lo tanto abajo me queda un X cuadrado más 1 al cuadrado, ¿sí? Ya, y ese sería el cuarto factor. Y el quinto factor sería la derivada de 1 más X cuadrado, que es 2X. Ya, entonces en eso consiste aplicar las reglas de la cadena. Y el último ejercicio que vamos a hacer el día de hoy va a ser el 4. Ya, entonces tenemos h de x escrito como f de x por logaritmo natural de g de x. Ya, y como hipótesis tenemos de que f y g son funciones derivables. Ya, por lo tanto, h' es igual, ¿sí? Regla del producto, ¿no es cierto? Por lo tanto, se deriva esta función por la otra función, ¿sí? Más la primera función por la derivada de esa función, ¿sí? Y ahí tengo que usar la regla de la cadena. Entonces se deriva el que está afuera, que es el logaritmo natural, y la derivada del logaritmo natural es 1 partido en x, pero evaluado en g de x, por lo tanto me queda así, ¿sí? Por la derivada de lo de adentro.
¿ya? Y ahí estaríamos listos. ¿Sí? Esa sería la derivada. ¿Sí? Ya, y si nos dicen y si queremos calcular h evaluado en 0, si nos dan toda esa hipótesis. Ya, entonces, nos quedaría f' en 0, logaritmo natural de g evaluado en 0, más f evaluado en 0, por 1 partido en g evaluado en 0, por g' evaluado en 0. Entonces, f' evaluado en 0 vale menos 1. G evaluado en 0 vale 2, por lo tanto aquí me quedaría el logaritmo natural de 2. Después tenemos f evaluado en 0, que vale 0. Ya, por lo tanto, bueno, todo lo demás vale 0. ¿Sí? G evaluado en 0 vale 2 y G' evaluado en 0 vale 4. ¿Ya? Por lo tanto, esto sería simplemente esto de... Ya. Entonces, aproveche de estudiar, vea el libro de cálculo que yo tengo en el aula, ¿no es cierto? Calcule derivadas y ejercite, ¿ya?